Aquel fatídico día, cuando los vientos fríos de un otoño moribundo se cernían sobre la campiña, mi pluma se vio forzada a relatar los sucesos que allí acontecieron, para que quienes lean estas líneas puedan, aunque sea en mínima medida, entrever la oscura verdad que se esconde en el seno del linaje Bodmer. Mi nombre es Eduardo Bodmer, heredero por la estirpe de un portentoso y decadente clan. Y en este relato desmenuzaré con adusta minuciosidad el horror inefable que asoló nuestra existencia, dejando tras de sí un legado de locura y desesperanza que aún resuena en mi alma perturbada. La moribunda estirpe Bodmer ha sido, desde tiempos inmemoriales, portadora de un saber olvidado y de secretos que no deben ser enunciados en voz alta. Nuestro patriarca, el insigne y enigmático don Maximiliano Bodmer, cuyo aliento fugarse en el éter hace ya varias lunas, fue reconocido en vida no solo por el riguroso mantenimiento de nuestras antiguas tradiciones y saberes arcanos, sino también por la vicisitud de misterios que rondaban su figura. Don Maximiliano, hombre de porte altivo y mirada penetrante, dejó tras de sí una estela de veneración turbia y temor reverencial, fundado en un conocimiento que rozaba lo prohibido y que en sus últimos días parecía abrir sin remedio el umbral hacia los reinos adyacentes a la existencia misma. La imponente mansión ancestral, cuyo nombre se pierde en los arañazos del tiempo, se alzaba como un sombrío torreón en la ladera del oscuro monte de Morlurn, siendo ella la morada de generaciones que se alimentaron del poder y del misterio. Sus muros, desgastados y agrietados, hablaban en un lenguaje silente, testimonio mudo de siglos de decadencia. La fachada, enmohecida por la humedad perpetua, emergía de entre la niebla como un espectro, y sus ventanales, ojos vidriosos a la nada, parecían presenciar los más atrozmente secretos rituales ancestrales. En sus salones, donde las sombras se entremezclaban con ecos del pasado, se respiraba la presencia opresiva de un abismo inextricable, de aquel que bajo el pálido resplandor de la luna se manifiesta en la penumbra de lo desconocido. En aquel trance de inquietante melancolía, la familia Bodmer, reducida a pocos supervivientes, se reunió para rendir solemnemente homenaje al difunto patriarca. El ambiente impregnado de aromas a humedad, madera envejecida y una sutil insinuación de podredumbre evocaba en cada rincón un sentimiento de condena ineludible y a la vez una melancolía inherente a la fatalidad del destino. Aquella mansión, sin duda, era un santuario maldito, un lugar en el que la delgada línea entre la razón y la locura se desvanecía casi por completo. Recuerdo claramente la jornada en la que, junto a mis dos únicos confidentes, mi querida hermana Aurora y mi sólido y recio primo Ezequiel, arribamos a la mansión. El camino sinuoso y envuelto en una niebla cadenciosa parecía presagiar el infortunio que nos aguardaba. El vehículo, un viejo automóvil que había contado en innumerables ocasiones con nuestra fidelidad, se detuvo a la entrada del recinto. Allí, ante mis ojos incrédulos, la inmensidad de la construcción se desplegó en un espectáculo de ruina y desolación, casi como si fuese un epitafio arquitectónico a la gloria pasada de nuestras estirpes. Aurora, con semblante adusto y voz temblorosa, se dirigió a mí en un susurro cargado de aprehensión. Eduardo, ¿acaso sientes que algo torcido se cierne sobre este lugar? Aquí, la brisa parece murmurar secretos prohibidos, y cada sombra oculta un temor ancestral. Ezequiel, con una mezcla de escepticismo y resignación, replicó en tono grave. Querida, la fatiga y el pesar de la pérdida han hecho mella en todos nosotros. Sin embargo,
Hay una extraña inquietud que recorre el aire, como si una fuerza intangible acechase tras las columnas derruidas. A medida que avanzábamos por el vestíbulo principal, una sensación de irrealidad se apoderó de mi ser. Cada paso resonaba en una vastedad de soledad y desesperación, y en determinados momentos creí percibir, entre los murmuros de viejas estatuas cubiertas de polvo, palabras ininteligibles que parecían invocar una presencia abismal. Las lamparillas, oscurecidas por años sin cuidado, proyectaban destellos intermitentes que guiñaban como furtivos ojos de un ente oculto. Fue en ese instante, frente al altar fúnebre rematado por retratos de nuestros ancestrales, cuando mi intuición se vio inmensamente perturbada. Existía bajo aquella fachada majestuosa y decadente un abismo oculto que amenazaba con engullir la realidad misma. Sin apenas poder detenerme a asimilar la gravedad de aquel presagio, nos vimos inmersos en ritos protocolares y en una ceremonia fúnebre que rayaba en lo macabro, con cánticos antiguos y una atmósfera impregnada de fatalismo. Las lágrimas de Aurora se fundían en un llanto ahogado, mientras Ezequiel entonaba, con una voz serena pero cargada de melancolía, plegarias que parecían invocar la protección divina contra presagios inenarrables. Sin embargo, ni para aquellos momentos de lúgubre comunión se pudo disipar por completo la profunda sensación de que algo inhumano, un espectro de la oscuridad, esperaba su instante para manifestarse. A medida que transcurrieron las primeras horas de la velada, me vi impulsado a explorar los confines más recónditos de la mansión, animado por una curiosidad que rozaba lo obsesivo. Mientras caminaba solitario por un corredor lateral cuya penumbra era densa como la tinta del olvido, tropecé con una puerta oculta, cubierta casi en su totalidad por enredaderas y grabados que relucían con una pátina ancestral. La cerradura, oxidada y retorcida, cedió tras el roce de mis manos temblorosas, abriéndome paso hacia una cámara que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Dentro, un corredor descendente, cuyas paredes estaban grabadas con símbolos arcanos y enigmáticos, me condujo hacia lo que pudiera describirse, sin exageración, como el abismo del que se hablaba en las leyendas familiares. La atmósfera era espesa y gélida, impregnada de un hedor a decadencia y a especias olvidadas. El eco de mis pasos resonaba en un vacío inmenso, y en un instante de perplejidad, distinguí en lo profundo de aquel túnel un tenue pulso de luz que oscilaba con cadencia, como si de un latido monstruoso se tratara. ¿Qué clase de abismo es este?, murmuré a mi propio oído, atormentado por un temor inexplicable. En ese cruce de sentidos y temporales, la verdadera horrorosa revelación se materializó. Ante mí, emergió la visión de estructuras parecidas a arcos invertidos y columnas disformes, como si el mismísimo infierno se hubiera derramado en forma tangible. Algo, o alguien, parecía haber establecido allí un nexo con una dimensión inhumana, cuyas leyes de la realidad se desvanecían en la sombra de fuerzas primigenias. Fue allí donde sentí, con la certeza congénita de lo prohibido, que mi linaje no estaba exento de maldiciones ni de pactos funestos. En el umbral de aquella apertura, aparecieron figuras esquivas y aberrantes, cuyos contornos eran un grotesco pastiche de la figura humana. Tenían la forma de seres distante de lo familiar, imitando a la perfección la apariencia de aquellos que amábamos, pero con la diferencia sutil e irreparable del detalle macabro. Con ojos huecos y sonrisas forzadas, estas aberraciones emergieron de las sombras, haciendo vibrar en mi interior un terror ancestral. Fue en ese instante que todo cobró sentido, y comprendí que la mansión, y por extensión nuestro destino familiar,
se hallaban irremediablemente ligados a aquellas dimensiones prohibidas. Sin poder apartar la mirada, observé cómo una de estas figuras, cuya piel se tornaba pálida como la cera, se acercaba lentamente y pronunció, en un susurro que parecía arrastrar en su seno los lamentos de los condenados, las palabras que helaron mi sangre. El abismo reclama. Todos seremos uno con lo eterno. Con esas palabras, mi mente se inundó de imágenes de antiguas ceremonias oscuras, pactos sellados en sangre y juramentos que habían sido olvidados por la cordura. Regresé tambaleante a la penumbra del corredor ancestral, con la convicción desgarradora de que la esencia maldita que habitaba en aquella morada no era un mero espectro del pasado, sino una manifestación viva y hambrienta de un horror inefable. Al reanudar mi camino hacia la sala principal, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. A la par de mis inquietudes internas, una perturbadora transformación comenzó a gestarse entre los presentes. Era como si, entre nosotros, se infiltraran aquellos seres sombríos que, con insidiosa precisión, tomaban la apariencia de los vivos. Una a una, las presencias familiares que considerábamos sagradas fuesen sustituidas discretamente, pero de manera inexorable, por imitadores de vida, portadores de una esencia ajena y abyectamente inhumana. Aurora fue la primera en percatarse de la anomalía. Durante el receso en la capilla, mientras el último rayo de luz moribunda se colaba por las vidrieras rotas, la joven se acercó a mí, sus ojos llenos de una mezcla de terror y resignación. Eduardo, ¿no ves que algo se ha torcido? Antes de que mis ojos se nieguen a creerlo, he notado, en el rostro de nuestro tío, esa mirada vacía, ese gesto que no le era propio. Yo asentí lentamente, sabiendo que sus palabras resonaban con una verdad que me helaba la médula. Fue entonces cuando Ezequiel, siempre la voz de la razón, interrumpió con tono apesadumbrado. Debemos actuar con cautela, pues hay entre nosotros fuerzas que buscan el desmembramiento de nuestro ser. No es solamente la fragilidad humana lo que está en riesgo, sino la misma esencia de la existencia. La atmósfera se llenó de una tensión insoportable cuando, al caer la noche, se evidenció el primer reemplazo tangible. Durante la cena, en el comedor principal de la mansión, un suave murmullo, casi imperceptible, recorrió el recinto. A lo lejos, en la penumbra de un rincón, distinguí una figura cuya complexión se alejaba marginalmente de aquella de mi primo. Sus rasgos, enfumados y dudosos, parecían ser el reflejo de una existencia prestada, un eco fantasmal de lo que una vez fue. La figura se volvió hacia nosotros con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos enlutados, y en un susurro apenas audible, afirmó: El ciclo se renueva. Pronto, toda la estirpe se verá unida bajo la dictadura del abismo. Ese momento, tan efímero como eterno, produjo en nuestro interior un torbellino de dudas y miedo paralizante. El horror no solo se limitaba ya al abismo subterráneo, sino que se extendía de manera imperceptible entre los vivos, corrompiendo el alma de aquellos que habitábamos en la mansión ancestral. Las horas siguientes se desarrollaron en un vaivén entre la incredulidad, el enfrentamiento y la angustia. Las discusiones se sucedían en murmullos entre susurros. Una atmósfera de desconcierto absoluto se apoderó de la escena familiar y la paranoia se instaló como un huésped maldito en cada rincón. Aurora, con voz entrecortada por el temor, exclamó en más de una ocasión: No es posible. Esta presencia, este mal, ¿cómo puede infiltrarse de tal modo en nuestras almas? ¿Estamos destinados a ser sustituidos, a perder nuestra esencia en favor de un terror impío? Yo,
Intentando mantener cierta compostura, respondí con una mezcla de escepticismo y desesperación. No lo sé, querida, pero debemos reunir nuestros conocimientos y desafiar aquello que ha manchado nuestro linaje. La ciencia, la historia y la fe se unen en este momento para revelarnos la vereda del destino, aunque ésta conduzca a abismos de inimaginable oscuridad. Ezequiel, que hasta entonces había permanecido en un silencio meditabundo, propinó una teoría tan lúgubre como coherente. He estudiado en los recovecos más oscuros de la historia esotérica de nuestra familia. Hay un antiguo vínculo entre el Bodmar y entidades del más allá, pactos forjados en tiempos remotos, donde la humanidad se empeñaba en desafiar los límites de la existencia. Quizás estos seres no son sino emisarios de aquel pacto, y su misión es sustituirnos para perpetuar un ciclo de maldición ancestral. El debate, cargado de erudición y desesperanza, se volvió tan febril que el ambiente mismo parecía ondular con el temblor de las voces. Las paredes, testigos mudos de tan aberrante disputa, exudaban una humedad casi tangible, mientras el eco de las palabras se mezclaba con un lamento profundo y gutural. Fue en ese preciso instante que comprendí la magnitud del horror. La entidad del abismo no solo habitaba en las profundidades de la mansión, sino que se infiltraba en la carne y el alma de cada uno de nosotros, corrompiendo la identidad misma de la Bodmar. El desconcierto se volvió insoportable, y a medida que la noche avanzaba hacia el alba, la esencia de la familia se fragmentaba. Los deudos, aquellos que aún retenían vestigios de lo que en su humanidad era, desaparecían en un vaivén de sustituciones. Y en cada receso, en cada gesto conocido, se vislumbraba un atisbo de lo inhumano, una farsa grotesca que nos alejaba irremediablemente de la salvación. El clímax de aquella noche de pesadumbre se alcanzó en el aposento más recóndito de la mansión. Un buitre de un salón abandonado que antaño fue escenario de fastuosas fiestas y ahora servía de cámara funeraria para los secretos oscuros de nuestro linaje. Allí, rodeado por aquellas figuras deformes y espectrales, algunos de los cuales apenas reconocíamos en el reflejo distorsionado de nuestro pasado, me vi obligado a enfrentar, con el peso de la desesperación, la terrible verdad que tardaba en emerger de las profundidades del abismo. Mientras la penumbra se espesaba como un sudario ineludible, Aurora y Ezequiel se apretaron junto a mí en un círculo de desesperación y coraje. La atmósfera estaba cargada de un presagio inhumano, y cada latido parecía sincronizarse con el ritmo incesante del horror venidero. Fue entonces cuando la entidad central, el epicentro del abismo, se manifestó con una presencia abrumadora y volcánica. Como si la propia tierra se hubiese rasgado en lamentos eternos, una grieta se abrió en el suelo del salón, emanando una luz enfermiza y parpadeante que iluminaba, de manera macabra, los rostros convertidos en máscaras de terror. De aquel abismo emergieron figuras antiguas, cuyos rostros lucían trazos de sabiduría prohibida y desesperanza infinita, portadoras de la maldición universitaria que, durante siglos, había obsesionado a nuestra familia. Con voces que parecían resonar en un eco colosal y latente, el eco de 1000 lamentos, esas criaturas entonaron: Bodmar, la sangre ancestral no puede liberarse del pacto. Los tiempos han transcurrido y la maldición se perpetúa. Seréis uno con la oscuridad y vuestro legado se convertirá en un perpetuo ciclo de desesperación y calamidad. En ese instante, mi mente se vio arrastrada a un torbellino de recuerdos reprimidos, visiones de sed de poder y pactos impíos, de noches estrelladas en las que nuestros antepasados
al borde de la locura, sellaron un pacto con fuerzas que transgredían la comprensión humana. Todo encajaba con la revelación que se manifestaba ante nuestros ojos, y la noción de escapar o redimirse se tornó totalmente inalcanzable. La mansión, con sus muros retorcidos, se erigía en un monumento a lo innombrable, y el abismo, como un ente ineludible, reclamaba su caudal. Entre gritos y lamentos, Aurora se levantó, sus ojos inundados de lágrimas y determinación, declarando con voz fuerte y triste: No podemos permitir que este legado de sombras se perpetúe. Debemos, aun a costa de nuestra alma, romper el vínculo con este abismo. Tenemos leyes naturales, ritos olvidados y la fuerza de nuestros ancestros a nuestro favor. Ezequiel, tratando de moderar ese fervor impulsivo, replicó con altiva tristeza: Querida, quizás la salvación jamás haya sido posible. Estamos condenados a vivir encerrados en la prisión de un destino sellado por pactos ancestrales. La ciencia y el conocimiento no pueden deshacer lo que la sangre jura mantener. Yo, paralizado entre dos fuerzas opuestas, la ira desesperada de Aurora y la resignación temerosa de Ezequiel, supe que el abismo nos había tocado con sus garras y que todo intento de redención resultaba en vano. Una calma desoladora inundó el salón. La grieta se extendió y las figuras que surgían parecían devorar la esencia de la existencia. Fue en ese momento en que comprendí, con absoluto terror, la ineludible verdad. Jamás podríamos liberar a la estirpe Both-Mar de aquel legado maldito, pues la esencia del abismo se hallaba intrínsecamente ligada a nuestra existencia, y ninguna fuerza terrenal o celestial podía revertir su inexorable designio. En un último y desesperado gesto, intenté recitar un antiguo conjuro hallado en los arcanos de nuestros archivos familiares, esperando, en un delirio casi suplicante, poder aplacar la furia de aquella entidad. Con voz temblorosa y repleta de la cadencia de las letras sagradas, proferí: «Oh fuerzas oscuras y olvidadas, escuchad el clamor de la sangre maldita, que la unión ancestral sea sellada y en la misericordia de lo inefable se detenga este ciclo de condena». Pero mi súplica parecía ahogada por el caos y los rugidos del abismo. Las criaturas, imperturbables, se agolpaban en torno a nosotros. Sus ojos desprovistos de humanidad se clavaban en mí con una intensidad que helaba el alma. En ese instante, comprendí que ni por todas las fuerzas reunidas se podría revertir lo sucedido. El colapso final de la mansión se inició casi de forma instantánea. Las paredes comenzaron a resquebrajarse, como si quisiesen contener la furia acumulada de siglos de maldición. La sinfonía de gritos, rezos y lamentos se fundió en un tumulto irreparable, marcando el fin de nuestra resistencia y el comienzo del reinado eterno del abismo. El espacio y el tiempo parecieron fundirse en una amalgama de desesperación y terror. Y entonces, en medio de aquella vorágine de sombras, la revelación última se hizo evidente. La humanidad era, en verdad, insignificante ante los designios cósmicos y ancestrales. Cuando la aurora asomó tímida sobre el horizonte, el sol apenas pudo penetrar la densa neblina que envolvía la ruina de la mansión. Entre las sombras y escombros se vislumbraban figuras cuyos contornos ya no pertenecían a la carne, sino al perpetuo trance del abismo. La única certeza era que la estirpe Both-Mar había sido irrevocablemente corrompida, y que el legado maldito se perpetuaría en el transcurrir de los años, como un eco de condena inmutable. Aquella noche, anclada en la fisura del tiempo, consagró el destino de mi familia y el mío propio.
El horror que descubrimos en los recónditos pasadizos de la mansión no fue sino una manifestación de la fatalidad ineludible, el recordatorio de que, en el vasto universo, existen fuerzas inabarcables y abismales que, indiferentes a la insignificancia del hombre, ejercen su voluntad sobre los destinos humanos. La línea entre lo real y lo imaginario se difuminó, y lo imposible se tornó en la triste crónica de nuestro devenir. Antes de que la tempestuosidad del abismo nos arrastrase por completo, tuve tiempo de escribir estas líneas, esperando que, en algún recodo lejano del futuro, alguien pudiera leer mi relato y comprender la magnitud del terror que nos ha perseguido. Sin embargo, cada palabra plasmada en este documento está impregnada de la incurable melancolía y la desesperación que, desde aquella noche infernal, han definido la existencia de la familia Bodmer. Hoy, al evocar aquella noche, cada susurro del viento, cada crujido en la penumbra me recuerda que el abismo permanece. Y aunque la desesperación me envuelva, la pluma continúa su lucha por revelar la verdad prohibida, que el legado ancestral y la pacta maldita son la única condena a la que jamás podremos evadirnos. El destino, ineludible y cruel, se teje en los hilos de la eternidad, y el horror cósmico, inmenso y abrumador, nos hace partícipes de un drama donde la ciencia, la fe y la tradición se unen en un macabro ballet. Así, la mansión ancestral, testigo silente de nuestra perdición, se erige en un monumento a la futilidad del hombre ante las fuerzas mayores, y el eco de aquella noche infernal resuena, perpetuo, en cada rincón olvidado del mundo. Con estas palabras, dejo plasmada la suma de mi experiencia y a la vez una advertencia para aquellos incautos que pudiesen, en el futuro, atreverse a tocar los oscuros secretos heredados del linaje Bodmer. La maldición es ineludible y la fusión entre la ciencia y lo sobrenatural es tan inquebrantable como el destino mismo. Yo, Eduardo Bodmer, seré la voz de la condena, el testigo de la inevitable absorción de nuestra alma en el insondable abismo, y el portador del legado maldito que, aún en la aurora de un nuevo día, promete arrastrar a la humanidad hacia universos desconocidos y terroríficos.